Más y Más Podcast. Este episodio es posible gracias a Ornimans. Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de supermercados Más y Más que nace con el objetivo de compartir el conocimiento de muchos que tenemos la suerte de que nos acompañen al otro lado del micro. Y en este episodio de Queremos Ayudarte cuento con la presencia de Joan Navalón Lozano. Joan nos va a contar su historia y en este episodio, con un breve resumen, hablaremos del yoga, de sus beneficios, de realizar deporte y la importancia del cuerpo y la mente. Lo primero, muchísimas gracias, Joan, por acompañarnos. Gracias a ti. Y antes de nada, me gustaría poner en situación a los oyentes y contarles un poco tu historia, tu pasado y cómo llegas al mundo del yoga tras tu paso por... cuéntanoslo, no me voy a adelantar yo. Vale, muy bien. A ver, normalmente y a través de los años escuché que la gente va a yoga a repararse. Esa es la palabra que siempre se usa, repararse. Repararse físicamente, repararse mentalmente, etcétera, etcétera. Cuando yo llegué aquí a España, porque bueno, nací en Cuba y estuve en las Fuerzas Especiales allí, fue precisamente dentro de las Fuerzas Especiales donde empecé a conectarme con esta disciplina, que la gente no asocia a las Fuerzas Especiales con esta disciplina cuando realmente sí lo es. Cuando llegué aquí a España vi que había mucha separación, es decir, la gente cree que yoga es algo que tú haces cuando estás enfermo nada más. No lo tienen como un entrenamiento fuerte, no lo tienen como una disciplina donde tú realmente puedes adquirir una altísima preparación. Y eso es un error gramatical, por lo que voy a comentar ahora. Comencé en las Fuerzas Especiales y era miembro de uno de los grupos de élite más importantes que hay en América Latina, las Avispas Negras. No sé si las personas que escuchen esto podrán investigar más, pero los SEAL norteamericanos, que son muy conocidos a nivel mundial por la publicidad que le han dado, pero no son los únicos buenos en el mundo, en este mundo, utilizan la regla del 40%. El 40%. El 40% es las llamadas micrometas. Son micrometas. Por ejemplo, te dan un objetivo, son unos objetivos muy difíciles, pero tú para llegar al objetivo principal tienes que pasar unos pequeños objetivos. Entonces tienes que ir paso a paso, pero para tú llegar a ese objetivo principal necesitas superar unas pruebas que hay intermedias. Y esas pruebas, precisamente para lograr superarlas, necesitas utilizar unas herramientas que te las dan los mismos médicos de las pruebas y los instructores, que son los mantras, son las técnicas de respiración. Cuando entras ahí piensas, ¿para qué me voy a poner a hacer mantras cuando realmente lo que necesito es llegar a ese punto? Por ejemplo, pero es realmente que si no haces eso, la mente no te da para llegar allí. Cuando el nivel de glucosa en el cuerpo disminuye a un nivel muy drástico, llega el momento de la fatiga. Entonces la mente empieza a caer. Tu estado de ánimo, empiezan a aparecer sensaciones de abandono, por eso que la gente abandona esas pruebas. Pero si realmente te centras en estas técnicas precisamente del yoga, superas precisamente las pruebas. Hablabas de una cosa muy interesante y diferentes son los... O sea, hay diversos deportistas de élite que actualmente cuentan que realizan yoga para acompañar el deporte en el que compiten. Golfistas, surfistas, un montón de deportistas que basan en parte de su entrenamiento el yoga, que a priori, pues por ejemplo, en un golfista, pues no entenderíamos muy bien, pues viene muy bien para esa psicomotricidad, correcto, relación cuerpo y mente, ¿no? Eso es. Entonces, dentro de las fuerzas especiales en las que trabajabas, sí que me resultaría interesante de cara a los oyentes que contaras un poco tu situación, porque en ocasiones buscamos excusas para decir, no, el yoga no es lo mío, no soy elástico, un sinfín, no soy capaz de concentrarme, claro. Y creo que tu ejemplo puede servir de motivación para los oyentes. Claro. En las Fuerzas Especiales, una de las acciones más importantes que hay es aprender al combate cuerpo a cuerpo y la alta movilidad. Cuando las personas cuando nacen tienen una cierta movilidad, pero cuando no, esos son los llamados patrones de movimiento básico y patrones de movimientos especiales, que he subido algunos videos con relación a eso, y que tienen que ver, por ejemplo, la vida está organizada de adelante, es decir, hacia adelante, no hacemos ningún movimiento hacia atrás. Entonces, cuando realizas un movimiento muy particular en algún momento determinado porque necesitas hacer un giro hacia atrás y ese cuerpo no está entrenado para girar bruscamente hacia atrás, viene la lesión.
ahí es donde entra el yoga. En las fuerzas especiales, nosotros lo que hacíamos era, desde que entrabas, te empezaban a entrenar la flexibilidad, la elasticidad, los ejercicios de movilidad, aquellos ejercicios que están diseñados para las acciones de combate, para las acciones de infiltración, para las acciones de lo que es el salto en paracaídas como tal. En fin, lo que se busca es que la persona desarrolle altos movimientos o unos movimientos específicos, desarrollarlos al máximo para que tú puedas desempeñar esas funciones. Es lo que pasa con las personas en el día a día. Tú subes el ascensor, no subes las escaleras, tú te sientas en una silla, no te sientas en el suelo, tú coges el coche, no caminas, la gente solamente corre porque correr es bueno, pero es que necesitamos otros movimientos también, y ahí entra el yoga otra vez. Entonces, dentro de las fuerzas especiales necesitas tener una alta movilidad. Siempre buscamos excusas para esto, para aquello, necesitas tener, o te manda el fisio porque tienes una lesión para recuperarte, en fin. Solo vas a practicar el yoga o para relajarte porque tienes un estado mental muy grave, porque estás muy estresado, pero no entiendes que el yoga lo que hace es algo más. Esa relación que le damos a mente y cuerpo realmente no existe. Eso es una dualidad que se ha inventado en el mundo occidental, cuando la mente y el cuerpo son uno solo. Y lo que busca precisamente yoga es que la gente entienda de que todo lo que hagas con tu cuerpo proviene de la mente, y todas las limitaciones que tienes en tu cuerpo provienen de la mente. Entonces, lo primero que tienes que entrenar es precisamente la mente, y lo primero que entrenamos es lo contrario, es el cuerpo. Entonces, todo el cuerpo, vas al gimnasio, te hacen un plan de entrenamiento, ¿y a qué se dedican? A tonificar, a fortalecer, a bajar de peso por la estética, pero nunca trabajamos lo interno. Y es lo interno lo que te ayuda a superar. Entonces, no hay excusa para no practicar el yoga. El yoga lo puedes meter en cualquier disciplina que practiques. Y muchas veces, además, nos esforzamos mucho en hipermuscular, en atrofia muscular, y perdemos esa movilidad que por naturaleza deberíamos de tener. Deberíamos de poder, pues hablabas de calistenia antes, la importancia de esos movimientos que se hacen en naturaleza, el colgarte de algo, saltar, la elasticidad, que no somos conscientes de la importancia de Así ser es. elásticos hasta que, pasada la treintena, por lo menos en mi primera persona, empiezas a darte cuenta de que ya tienes que si un dolor lumbar, que si Eso un es. dolor postural, Así es. y empiezas a ser conocedor de la Así es. importancia de conocer cada músculo, ¿no? Así es. Entonces, la calistenia, por ejemplo, hace poco salió un médico norteamericano, que casualmente, no me acuerdo el nombre de él, que hablaba de que la única articulación del cuerpo que está diseñada para colgarnos es el hombro, por ejemplo. Lo decía, es practicante de calistenia y de crossfit, pero no es crossfit comercial, es un crossfitero de los buenos de verdad, que es un individuo muy altamente preparado. Entonces, él explicaba, ¿cuántas personas no hay aquí? Y yo he conocido con problemas de hombro. El infraespinoso, el acromio, que la inflamación de tendinitis, bursitis. Y es que tú vas al gimnasio y la gente no se cuelga. Se cuelgan en calistenia, se cuelgan en crossfit, pero cuando nos colgamos, a veces nos colgamos bien, los agarres. No sé, lo que buscamos con estos ejercicios, tanto con el yoga, con la calistenia, con las artes marciales, con la realidad, no con lo que vemos realmente por ahí, es que tú desarrolles una alta movilidad de todas las articulaciones, porque lo que pierdes a través de los años, generalmente le damos mucha importancia a la fuerza. Lo primero que pierdes es la movilidad, la capacidad de sentarte o de abrocharte los zapatos. Y eso es lo que o se debe entender como salud o como calidad de vida, que no dependas de lo demás para hacer tus funciones en tu casa, en tu trabajo y donde sea. Y en tu caso, en primera persona viste la importancia también en cuanto a la recuperación. Sufriste una lesión trabajando, ¿no? Muy grave. A ver, eso lo quería dejar para último. Perdona. Sí, no, pero está bien, está bien. En los saltos en paracaídas, precisamente lo mencionaba ahorita, te dan unos ejercicios y te enseñan a cómo tomar tierra, es decir, cómo pisar el suelo cuando saltas en paracaídas. Pero para lo que no te entrenan es cuando el paracaídas se abre tarde. Y fue lo que me pasó a mí en el número 427, después de haber hecho saltos en combate y todo. ¿Tu salto 427 era? 427 O sea, contabilizáis cada salto. Contados. Hay una tarjeta de saltos en paracaídas donde vas anotando la altura, la presión incluso a la que te sometiste. Tengo 14 saltos halo, lo buscas por internet, las personas que lo conocen lo verán, que es el salto más alto que existe. Tengo 14 saltos así, por encima. Bueno, estadísticamente entonces no te ha ido tan mal, de 417 un fallo. Eso, un fallo, pero el fallo pudo haberme costado la vida. Sí. Entonces, de hecho, el compañero que venía delante de mí se mató, literalmente, murió en el accidente. Yo logré sobrevivir, pero por unos milímetros. Y fue que simplemente el paracaídas tiene una altura mínima para abrirse de 150 metros de altura.
si bajas de esa altitud y no se ha abierto, hay un 99% de posibilidades de que mueras. Y a mí se me abrió a menos altura, pero logré sobrevivir. Yo creo que soy uno en 1000 casos. Me fracturé la pierna y tuve una compresión en la médula espinal que me provocó estar en una camilla que no sentía las piernas durante 7 meses y medio. En el Hospital Ortopédico Fran País de Cuba. Me atendió directamente el doctor Rodrigo Álvarez Cámara, que es muy conocido a nivel latinoamericano y mundial. Hace prótesis, es un crack da clases en la Universidad de La Habana, es una bestia de la ortopedia. Y el primer tratamiento que me pusieron eran muchos medicamentos. Él vio que los medicamentos no me aplacaban el dolor y cambió la metodología. Ahí fue donde conocí al doctor Rodrigo Álvarez Cámara y al Eduardo Pimentel Vázquez, que de hecho es el presidente de la Asociación de Yoga de Cuba, es el director de las áreas terapéuticas de salud pública, es decir, lo que son terapias naturales, y me mandó directamente con él. ¿Qué ejercicios teníamos que hacer? Bueno, tenía que estar en la piscina, tenía que estar en el barro, tenía que caminar con él. Bueno, me ponían unas barras paralelas, como unas piezas amarradas a las piernas. Yo tenía que sostenerme en las barras y tenía que mover, no podía mover, tenía que buscar el estímulo del sistema nervioso con las piernas. Y a través de técnicas muy dolorosas a los 7 meses, empecé a mover los pies. Pero ningún medicamento me ayudó en esto. Fueron los ejercicios de descompresión, ejercicios en la piscina, ejercicios en barro, todos los estiramientos a que me sometieron, que eran dolorosos, de aquí para arriba. Yo sentía el dolor de las piernas, pero no las notaba, para que veas lo que es la invalidez. Era impresionante. Cuando empecé a notar las piernas, fue cuando empecé a sentir esa sensación que eso nada más lo pueden sentir las personas que pasan por esta experiencia, que eso es algo que no se puede explicar. Y empecé a tener una sensación con las piernas que hasta el día de hoy no la he perdido. Yo hoy por hoy le doy más importancia a los entrenamientos de piernas que al entrenamiento del tren superior, precisamente por lo que me pasó. No estoy diciendo con esto que el tren superior no es importante, al contrario, porque la columna es la que ayuda a mover las piernas, pero pongo mucho hincapié al entrenamiento de las piernas. ¿En qué me baso? La elasticidad, la flexibilidad sobre todo, y luego ya veremos los demás. Si no tienes esas dos condiciones, estás dejando atrás una parte importante de tu capacidad. Y hablábamos de un tema controversial, que es el realizar esta tipología de acciones, actividades, deporte, porque en ocasiones, lejos de criticar el trabajo que hacen los sanitarios, sí. Pero tendemos a, cuando por ejemplo estamos postrados en una cama, a no movernos. Y es muy importante, ¿no? Siempre con prescripción médica, pero ir recuperando poco a poco y estar activos. Claro. Porque precisamente es en los momentos en los que más difícil es moverse, pero en los momentos también en los que es más necesario. Idénticamente con los problemas de salud mental. Claro. La importancia que tiene en la recuperación de un problema de salud mental la realización de deportes de este estilo, que además, como decíamos, son conjugan mente y cuerpo, son fundamentales, ¿no? Bueno, tú mismo lo viste en tu propia carne. Yo la primera vez que me llevaron a la sala de las barras, yo me quedé atónito porque iba en silla de ruedas y me quedé así, miré a los enfermeros que estaban al lado mío y les pregunté, ¿pero qué vamos a hacer aquí si no puedo moverme? Sí te vas a mover. Lo primero que me dijeron, sí te vas a mover. Lo primero es el pensamiento. Me dijeron, tú tienes que pensar que te vas a mover y que vas a mover las piernas. Es la actitud, la acción. Entonces ya estás creando una condición mental de que vas a mover las piernas. Entonces luego viene la parte más difícil, que es llevarlo a la práctica. Yo siempre le digo a la gente cuando entrenan lo que entrenen. Hay un principio que se comenta mucho entre los grandes deportistas de élite, que ellos explican, se dijo hace muchos años, pero no lo escucho mucho aquí, no sé por qué, que todo lo que hagas con la parte inferior del cuerpo, es decir, de la cintura para abajo, va a repercutir más tarde o más temprano en la parte superior del cuerpo. Y todo lo que hagas con la parte superior del cuerpo va a repercutir en la parte inferior del cuerpo. Entonces, no veo por qué separamos, cuando vamos a entrenar, decimos, voy a entrenar piernas, hoy me toca entrenar piernas, y nos enfocamos solamente, llevamos la atención a las piernas, pero no nos damos cuenta que estamos levantando el peso con la columna vertebral. Cuando tú vas a subir un peso, tú lo subes con las piernas, entre comillas, lo subes con la espalda, lo agarras el peso con los brazos. Entonces, sin darte cuenta, prestas atención a otra cosa que no es.
Yo creo que sí que estamos en un momento en el que se está empezando a ver la luz, en el cual la gente, por ejemplo, yo recuerdo cuando en mi adolescencia hacías esos abdominales sin pensar en lo que estabas haciendo, ¿no? Y ahora creo que ahora, por ejemplo, la moda de los hipopresivos, de que se introdujo más el pilates, el yoga, que como que ser consciente mientras haces deporte de todo tu cuerpo, Claro. porque antes es lo que dices, voy a hacer pierna y te olvidas de que la postura tiene que ser correcta en todo el cuerpo, trabajando. O sea, sí es verdad que queda mucho trabajo por hacer, porque además cada vez somos más sedentarios por diversos motivos, pero creo que sí que hay una vertiente en la cual muchos deportes están empezando a, o muchos deportes no, muchas personas individuales empiezan a dar importancia al todo, ¿no? Claro. A ver, yo lo estoy viendo últimamente y a raíz de lo que acabas de mencionar de los hipopresivos, yo siempre le digo a las personas que cuando practican una disciplina que investiguen la historia de esa disciplina. Lo primero, yo no voy a practicar, por eso me especializo en 3 cosas nada más: calistenia, las artes marciales y el yoga. Estamos hablando de yoga, pero siempre investigar de dónde van las cosas, porque los hipopresivos tienen una base muy importante en las bandas, que son los cierres de yoga. El Pilates, Joseph Pilates, creó el Pilates basándose básicamente en ¿qué? En las artes marciales, porque era practicante de artes marciales, fue practicante de yoga, entonces hizo su propia metodología, que no está mal, está muy bien, pero hay una raíz, y esa raíz es la que estamos perdiendo. La gente cree que yoga es las asanas que hacemos, que yoga es estar haciendo meditación. Todo eso son herramientas. Yo lo que aprendí, desde mi modesta opinión, es que yoga es otra cosa. Yoga es cuando ya alcanzas lo que acabamos de hablar ahora, que tú lo mencionaste varias veces, que es quitar el concepto de dualidad de mente y cuerpo, que ya tú entiendes quién eres realmente. Lo que has utilizado durante ese camino son las herramientas, que son las asanas, los pranayamas, los mantras, los kriyas, la relajación y todo eso que nosotros vemos y que decimos, estoy haciendo yoga. Yo siempre digo, no estás haciendo yoga, estás trabajando para llegar al yoga. Ese es el objetivo. Pero, como tú bien dices, hay mucha gente ya que ha despertado, hay mucha gente despertando, yo lo veo mucho alrededor mío, que sienten la necesidad de eso, de practicar este tipo de disciplina para poder seguir haciendo lo que siempre le ha gustado hacer. Nunca es necesario abandonar lo que te gusta para practicar el yoga. Al contrario, el yoga lo que te ayuda es a que sigas practicando tus cosas, lo que más te gusta, con mejor calidad, simplemente. Sí, y además es que lo importante también es, como decíamos, para recuperar, pero muy importante para prevenir. No podemos darnos cuenta de repente de que, uy, no puedo... No. El ser precavidos. Y porque en muchas ocasiones, que es una cosa que diversos profesionales hablan, hacemos lo contrario de lo que se debería hacer. Estamos 8 horas sentados en una silla y de repente, sin previo aviso al cuerpo, lo exponemos a pues, una clase súper intensa de un deporte al cual no estamos preparados porque llevamos 8 horas sentados. Entonces se hacen cosas muy agresivas y el cuerpo, en lugar de relajarse, lo ve como no sabe si le está persiguiendo un león o si verdaderamente está haciendo un deporte. Entonces, a priori sí puede parecer que es relajante porque segregamos un montón de hormonas, pero no porque el cuerpo lo estás exponiendo a un estrés continuado durante el tiempo que realices la acción. El estrés, según lo que yo he aprendido, es como una respuesta inespecífica que cada persona lo hace o lo demuestra de una manera diferente. Entonces, tú te levantas por la mañana. Cuando te levantas y ¿qué es lo que hacemos primero? Asearnos, necesidades, y empezamos ya a prepararnos a vestirnos para salir a trabajar. Pero eso es un error. Hay 3 formas de gasto de energía del cuerpo: actividad física, entrenamiento físico y deporte. Las 3 formas necesitan un gasto calórico, necesitan un movimiento muscular. ¿Por qué entonces por la mañana no te levantas y haces unos calentamientos para iniciar el día? Porque solamente cuando lo ves en las Fuerzas Armadas, siempre digo eso porque estuve muchos años en las Fuerzas Armadas y tengo muchas amistades, ahora mismo acabo de saludar a algunos que están aquí, y ellos se levantan a las 5:30 de la mañana, a 6 menos cuarto, yo me levantaba, o nos levantaban a las 5:30, y lo primero que hacíamos era un calentamiento, y luego hacíamos entrenamientos en ayunas, incluso. El desayuno era después de haber entrenado, no era antes. Siempre esperábamos, le damos mucha importancia a la alimentación antes que al entrenamiento. Entonces, le condicionamos nuestra vida a lo que comemos. Todo el día pensamos en qué vamos a comer, qué voy a desayunar, qué voy a comer, qué voy a cenar, cuándo me toca la comida. Entonces estamos todo el día en eso, pero no nos organizamos realmente y no entendemos que lo que tenemos es que tener unas rutinas
de entrenamiento, de alimentación adecuadas, según adaptado a cada uno. Lo explicaba tú ahora mismo, una persona que está 8 horas sentada, o 9 o 10 frente a un ordenador, cómo estuvo con el cuello. Ahora se están inventando las sillas ergonómicas y toda esa historia, pero eso no va a cambiar nada, porque al fin de cuentas las columnas, y lo digo por experiencia propia, se comprime. Una postura largamente mantenida en el tiempo, ya sea parada, sentado o acostado, siempre causa tensión en el cuerpo. Y necesitas estirar, necesitas cambiar la postura. Por eso se llaman patrikiyasanas en sánscrito. En yoga, tú haces una postura 5 minutos, pero luego tienes que cambiar, hacer lo contrario, para que esa postura no te provoque una tensión. Es decir, estabas haciendo una flexión al frente porque te dolía la espalda, por ejemplo. Flexión al frente, estuviste 2 minutos, pero si luego no haces lo contrario, esa misma postura que estabas tú realizando para quitar el dolor de espalda te crea otro dolor. Entonces tienes que hacer la patrikiyasana, que eso es lo como se llama. Pasa con el día a día. Estás sentada mucho tiempo, pues levántate y camina. Estás todo el día caminando, estírate un poco, siéntate, descansa. ¿Ves? Hay que cambiar los estados del cuerpo, las variables. Y te levantas por el día, te pones a hacer todo en el día sin calentar. Pensamos que solo calentamos cuando vamos al gimnasio, pero es que en el gimnasio las clases duran 1 hora o 45 minutos, la mayoría. Mis clases duran 1 hora y media o 2 horas. Ninguna puede durar menos de 1 hora, porque eso está mal. Le dan más importancia a la parte dura de la clase que al calentamiento, que a la vuelta a la calma. Y se sabe lo importante que es la primera y la última etapa. Sí, y a veces se nos olvida la vuelta a la calma, que eso es muy importante. Esa también. es la peor de todas. Sí, muy importante para la hora de las lesiones. Claro. Y otra cosa que sí que vemos, muchos pasan o pasamos muchas horas delante del ordenador, como decíamos, y se nos olvida la postura. O sea, por norma tendemos a estar, pues, o sea, como que se nos olvida la postura. En cuanto a los beneficios que decíamos del yoga, está que, digamos, nos olvidamos, pero de forma, por inercia, recuperamos la postura que debería de ser la natural. El yoga tiene una cosa, no el yoga en sí, sino en la práctica consciente de las asanas. Las asanas, la asana en sánscrito, que significa más o menos traducido, asentarse, establecerse. Es decir, que tú estás sentado, pero no estás encorvado, sino que tú te sientas de una manera correcta. La espalda, primero hay que saber un poco de anatomía. La espalda tiene unas curvaturas, lordosis lumbar, sifosis dorsal, lordosis cervical. Esas curvaturas normales de la columna hay que mantenerlas, porque cuando no las mantienes provocas una rectificación o provocas mayor encorvamiento. Si tú mantienes esas curvaturas y te sientas tranquilamente apoyado en los isquios, porque normalmente nos sentamos apoyados en una nalga, en la otra, y estamos así todo el rato porque ya no sabemos cómo sentarnos, porque el piramidal, que lo tenemos ahí mismo, se pinza, luego te duele ese sitio que luego comprime el nervio ciático, y lo que montas, estás haciendo tantas cosas en una sola postura, que después tienes un problema muy grave montado. Es postura, erguida, la cabeza elevada, un poquito la barbilla recogida, y la importancia que yo más le doy cuando te sientas es a la altura de la rodilla. Por eso también se inventaron dónde colocar los pies, para que la rodilla esté a la altura de las caderas. En fin, estamos inventando todo el tiempo cosas, pero lo que no lo hacemos es nosotros de manera consciente. Entonces el yoga lo que hace es que tú hagas tus cosas en el día a día, pero que seas consciente de lo que estás haciendo, no que lo hagas como un robot. Y hablabas de la importancia de la postura para evitar, digamos, correcciones o rectificaciones, y también cuánto influye la buena postura a la cabeza. No eran conscientes hasta que unos cuantos profesionales últimamente han logrado demostrar con rigor científico la importancia del semblante, de los hombros a la hora de la salud mental, que es impresionante. Efectivamente, así mismo. Y la respiración, cómo influye la postura en la respiración y a su vez la respiración en cómo estamos mentalmente. Ahí está. De hecho, ahora cada vez más, porque ha habido un auge, digamos, en el mundo de la psicología a raíz de estos últimos años, pero cada vez más la gente se da cuenta de que en las clínicas o en los gabinetes psicológicos una de las primeras cosas que te enseñan es a respirar. Los cantantes de ópera, por ejemplo, no solo aprenden a respirar por la posibilidad de realizar el cante, sino también a la hora postural y a la hora de su cabeza. Eso es. Es increíble, lo que se puede demostrar. Claro. Hay una zona del cuerpo que para mí es la más importante y es el core. No lo tenemos en cuenta. Tú oyes hablar, escucho todos los días, voy a core.
voy a hacer abdominales, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero nadie es capaz de meterse en Google, por ejemplo, que tenemos tanto lío con la tecnología, y ver todos los órganos que están implicados y músculos que están implicados en el core. El core para mí, núcleo, es una palabra que se utilizó en el fitness y se ha quedado así, pero no es un músculo, es que se refiere a una serie de órganos y de músculos importantes en la estabilización de la columna vertebral. Entonces, cuando estás en la postura mala, estás 8 horas sentada, al principio estás contenta, pero luego empiezan a aparecer dolores y ya tu semblante, como acabas de decir, empieza a cambiar. Empieza el mal genio, empieza que estás enfadada, que estás molesto, empiezas a dar respuestas malas a los demás. Entonces ya empiezas a implicar tu dolor, lo empiezas a transmitir a los demás, cuando realmente solamente fue postural, nada más. Entonces el core es importante porque el core, si lo tienes fuerte, estable y bien posicionado, te ayuda básicamente a estar bien colocado. Hace un par de episodios hablaba con Bárbara Fernández, que es la propietaria de Vitasana, una clínica sobre todo especializada en mamas, y habla de la importancia, ya no solo a posteriori, que muchas veces es como, pues eso, para recuperarme posparto, sino a priori, o sea, preventivo, antes de quedarte embarazada, para tener unas facilidades a la hora del parto, porque por natura estábamos antes más preparadas para tener ese core más firme, porque no nos quedaba otra, o sea, nuestros antepasados no nos quedaba otra. Entonces eso facilita también a la hora de, por ejemplo, un parto vaginal normal, claro. O tener la recuperación mucho mejor muscular a la hora de que todo vuelva a su sitio, ¿no? Claro. Por no hablar del suelo pélvico y un montón de cosas que no nos damos cuenta hasta que hablábamos con diferentes profesionales, con Aida Cabrero también, otro episodio, de la retención de orina, de las pérdidas, de todo. Y todo está relacionado con al final que la mente sea conocedora del cuerpo, que a veces algo tan sencillo como tenerlos presentes se nos olvida. Estos ritmos tan frenéticos, ¿no? Ese es, yo creo, que el mal más extendido, y que hablamos con diferentes profesionales que nos habéis ido acompañando, que es el ser, es un poco naif, ¿no? Pero claro, el estar presente, ¿no? El estar presente. Sí. Que al final es lo que deberíamos de tener en la alimentación, en el deporte, en nuestro día a día. Claro. No sé qué tiempo tenemos, pero hay una cosa que yo vi aquí y lo veo en casa todos los días con mi niño. Cuando comemos, cuando nos alimentamos, en España se acostumbra a hablar mucho. No somos conscientes del proceso de masticación, no somos conscientes del proceso de alimentación. Se supone que es uno de los momentos más importantes del día. Cuando descansamos, entre comillas lo pongo siempre porque la gente va a dormir, no va a descansar, y cuando nos alimentamos. De tanto hablar, la mente no es consciente del proceso de masticación. ¿Cómo vamos a ser conscientes de cómo nos sentamos? Es que no eres consciente ni de lo que haces, muchas veces ni de lo que hablas. Entonces, hablamos más de lo que debemos hablar. Y la gente no es capaz de imaginarse cuánta energía perdemos hablando más de lo que deberíamos. Porque cuando hablas, ¿cuántos órganos se ponen en funcionamiento? El diafragma, el core, precisamente se activa, se pone duro. Porque cuando hablamos se activa el core. Entonces, todo eso crea agotamiento. Luego nos preguntamos por qué nos cansamos si no he hecho nada, entre comillas. Siempre decimos, es que no he hecho nada hoy, estoy agotadísima. Pregúntate si hemos hablado mucho, si hemos hablado más de la cuenta, la postura, darle las vueltas a las cosas. Entonces estamos en un círculo vicioso, y a veces lo que necesitamos es estirar, invertir la postura, de lo que no hemos hablado, que es importantísimo. Invertir la postura, siempre caminamos con los pies abajo, pero debemos invertir la postura de vez en cuando. Hacer el pino. Cabeza abajo, eso es, cabeza abajo y pies arriba. Por eso le llaman la reina de las posturas. Hablábamos del core ahorita, esta compañera, la que tú me comentaste, hablaba de la importancia de la prevención, del fortalecimiento del core. Pero también hay que tener en cuenta el tema de los prolaxos. Con la edad hay muchos prolaxos, nos toca a todos. Si caminamos con los dos piececitos todos los días, ¿para dónde van los órganos? Van para abajo. Pero cuando invertimos la postura, ¿qué hace la gravedad automáticamente? No hace que los órganos regresen otra vez. Eso es importante. Hay que invertir la postura. Mejora la circulación, coloca los órganos. Yo no digo que vayas otra vez a ser una persona de 15 años, pero vas a sentir mejor estado anímico del sistema digestivo. De hecho, yo hago 15 minutos hasta 20 minutos cuando lo hago de postura invertida, la Sirsasana, que mucha gente lo conocerá, 20-25 minutos. Y no tengo hambre, no tengo ganas de comer. No estoy pensando en la comida. Yo a veces estoy 18 horas y no estoy haciendo ayunos, porque eso está ahora muy popularizado. Es que simplemente escucho mi cuerpo para alimentarme.
Si tengo hambre, como. Cuando entreno. La verdadera energía del cuerpo está en la mente, no está en el estómago. La comida está para recuperar. No podemos vivir para comer, sino comer para vivir. Si no, estamos solamente prestando atención a la alimentación y no a la postura. Por eso, lo que acabas de decir tú lo resume todo. Postura. Y ser conscientes de lo que estamos haciendo todo el día. Y automáticamente vas a saber la causa del problema que tienes. Así de claro. Pues Joan, me encantaría tenerte aquí horas y horas hablando de este tema porque es maravilloso y además creo que todavía falta que nos despertemos muchos, ¿no? Y que empecemos a... No lo tocamos en ningún momento del episodio, pero a responsabilizarnos de nuestra salud, que en ocasiones dejamos a manos de terceros. Tengo este problema, soluciónamelo, ¿no? Al médico de turno, al terapeuta. Y tenemos que empezar a escucharnos más. Yo creo que nacemos con mucha escucha, los niños escuchan mucho más que los adultos. Mucho. Escucharnos, a ver, si me duele esto, pues vamos a intentar arreglarlo, vamos a intentar ver en qué estoy fallando, qué postura estoy haciendo mal, la inversa, como hablábamos, y como decíamos desde el inicio, realizar diferentes actividades para llegar a ese yoga, ¿no? Eso es. Pues muchísimas gracias, Joan, por tu tiempo. Antes hablabas de que subiste unos vídeos. ¿Dónde pueden ver esos vídeos? Eso están en el canal mío de YouTube. Vale, pues lo vamos a dejar en la caja de descripción sí. para que así los oyentes puedan visualizarlos. Y de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos en Queremos Ayudarte. Bueno, que les sirva a todos. Este episodio ha sido posible gracias a Ornimans. Suscríbete a Queremos Ayudarte, un podcast de Más y Más Supermercados. La calidad que te sienta bien.